Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a IG, bienvenidos a La Calle Sin Filtros, un nuevo programa que estamos haciendo aquí con Daniel Lacalle, que para mí es todo un placer poder entrevistarte, Daniel. Muy buenas, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto estar con todos vosotros, un fuerte abrazo, mil gracias por invitarme. Creo que una sección que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de temas económicos, de temas de mercado, vamos a hablar de cosas que interesan en realidad a todos nosotros que somos inversores también, ¿no? Y no solo a los inversores, sino también a aquellos que quieren saber cómo está la actualidad económica y qué es lo que puede pasar en el futuro a nivel general, ¿no? Así que vamos a empezar, si te parece. En primer lugar, saludamos a todos aquellos que nos ven al otro lado de Internet, ¿no? Que nos están viendo a través del canal de YouTube. Por lo tanto, bienvenidos. Veo que ya nos saluda Juan Bernal, así que magnífico. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Daniel, hemos tenido muy cerquita, ¿no?, las elecciones regionales y municipales, se han programado, ¿no?, elecciones generales también en pleno verano. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, esto es una pregunta que me están haciendo mucho los medios ahora a mí, desde el punto de vista de analista, ¿no? Y bueno, pues quiero saber tu opinión, ¿no? Que nos la cuentes, y es cómo afecta esto. ¿Afecta de alguna manera? ¿No afecta? ¿Cómo afecta la economía? ¿Cómo afecta sobre todo al mercado, al IBEX 35? Y bueno, pues a ver qué nos cuentas al respecto. Las elecciones al IBEX 35 le afectan poquísimo. La historia de las elecciones es que el impacto es bajísimo, ¿no? Lo que afecta al IBEX 35 son fundamentalmente los precios del petróleo, los tipos de interés y ni siquiera mucho las estimaciones de beneficios empresariales, porque siempre están muy masajeadas. Pero en realidad, yo creo que desde el punto de vista bursátil, probablemente en esta ocasión, a lo mejor sí podría tener un impacto sobre las SOCIMI, ¿verdad? Por la ley de vivienda, que incluye todos esos problemas de seguridad jurídica con respecto a la ocupación, etcétera. Pero yo creo que muy poco más, la verdad. Desde el punto de vista macroeconómico, el presupuesto del año 2023 está consumido. Y probablemente las elecciones llevarían a un periodo que probablemente no nos venga mal, en el que pues no haya actividad de gobierno durante unos cuantos meses, por lo menos con formación de gobierno. Yo no creo que hubiese, al menos hasta octubre. Magnífico. Pues resuelta esa duda inicial, ¿no?, que suelen tener muchos de los inversores y muchos de los medios a día de hoy, porque podría ser una noticia muy clickbait, ¿no?, que cómo afecta todo esto a la bolsa. Bueno, pues inicialmente algunos sectores podrían ser como las SOCIMIs. Así que bueno, vámonos, si te parece, ya a comentar lo que sí que realmente, en cierta manera, sí que está todo el mundo fijándose, ¿no?, que es, hemos tenido negociaciones del techo de deuda en Estados Unidos. Parece que inicialmente se llegó a un acuerdo, pero ahora hay que aprobarlo en las cámaras. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el gran problema desde tu punto de vista de todo lo que pasa en Estados Unidos en este ámbito? Yo creo que lo primero es que en el mercado se tiende a ignorar la importancia de las negociaciones del techo de deuda. Mucha gente dice, bueno, a mí me da exactamente igual el techo de deuda porque siempre se va a levantar. Y no es falso, es verdad, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que las negociaciones sobre el techo de deuda son extremadamente importantes para que cuando se eleve dicho techo de deuda, la sostenibilidad de las cuentas públicas y la demanda del bono a 10 años de Estados Unidos como el activo de menor riesgo se mantengan. Esa es la clave, ¿no? Es decir, si no hubiese estas negociaciones del techo de deuda, pues cualquier gobierno pues se liaría a gastar sin control, como ya estamos acostumbrados, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Y a aumentar masivamente los desequilibrios. Bien, bueno, pues esto genera un importante cambio, que es el primero, que es un recorte de gasto público récord, que es algo muy positivo, porque el problema del déficit de Estados Unidos es de gasto público, y adicionalmente porque no incluye nuevos impuestos, que era una de las cosas que el Partido Demócrata intuía que podía sacar de estas negociaciones. Por lo tanto, no incluye nuevos impuestos, es positivo para la economía. Reducción de gasto público récord,
positivo para la economía, pero no se elimina el problema de fondo de las cuentas públicas de Estados Unidos. Que decía yo antes, es un problema de gasto. El gasto de las administraciones públicas de Estados Unidos es aproximadamente 5,9 billones de dólares. Los ingresos a nivel récord están en 4,9 billones. Es prácticamente imposible, no, es total y absolutamente imposible cuadrar las cuentas de Estados Unidos vía ingresos, ¿no? Como siempre nos dicen, aumentando los impuestos a los ricos, ¿no? Es imposible. No hay ninguna medida de ingresos que pueda conseguir un billón adicional de ingresos anuales y consolidados, y por lo tanto, eso, teniendo en cuenta que las estimaciones de déficit acumulado al año 2032 son 17 billones de dólares, sin estimación de recesión, es decir, las estimaciones de la administración Biden, con unas expectativas de crecimiento medio del 2% anual, con ingresos récord todos los años hasta el año 2032, y el déficit público no se reduciría de 1,5 billones de dólares, por lo tanto, es un problema claramente de gasto y se tienen que tomar otras medidas adicionales, ¿verdad? El gasto obligatorio no se reduce y eso no se toca. Entonces hay que tocar el gasto discrecional, que ha subido de aproximadamente 1 billón de dólares a prácticamente 2 en muy poco tiempo. Se han consolidado y anualizado todos los gastos de la época, entre comillas, extraordinaria del COVID-19, muy parecido a lo que ha pasado en España, ¿no? Parece que se acaba ese proceso extraordinario con esos gastos extraordinarios y, oh sorpresa, gastan más, no menos. O sea, es claramente un problema de gasto. Los inversores, en cierta manera, esperan que, a pesar de todo, sí que se llegue a un acuerdo, ¿no? Leía en tu propio blog que había pasado esto en 78 veces anteriores y que al final siempre se llegaba a un acuerdo, ¿no? Por tanto, de cierta manera, por eso. Yo no veo ningún riesgo de que no se llegue a un acuerdo para levantar el techo de deuda. No lo veo. Lo que sí veo es que la expectativa que percibo irresponsable por parte de algunos operadores de mercado de que se levante el techo de deuda, se mantenga el gasto público, se siga endeudando la economía norteamericana de manera agresiva, pues no entiendo, nunca he entendido cómo puede haber operadores de mercado que defiendan eso, que es literalmente poner en peligro todo el sistema monetario, ¿no? Pues la verdad es que ciertamente, ¿no? Aumentando la deuda constantemente, aumentando los techos y es cierto, ¿no? Lo que dices, que hay gente que lo defiende cuando al final todo se puede convertir en un gran problema. Y en un gran problema en el que nos encontramos ya desde hace tiempo, ¿no? Tuvimos el COVID, desde entonces se inyectó grandes cantidades de dinero por parte de los bancos centrales, la inflación se disparó. Inicialmente se comentaba que la inflación iba a ser transitoria, luego no iba a ser tan transitoria y estamos ahora en un momento en el que todo el mundo trata de pensar o de dilucidar. ¿Vamos a seguir teniendo crecimiento económico con la inflación como está? ¿Es posible? ¿Qué podemos hablar, qué podemos comentar al respecto de todo esto? La idea de que la inflación no es un problema es claramente una falacia. La inflación es un desequilibrio monetario absolutamente negativo que erosiona los márgenes empresariales, erosiona los ingresos reales de las familias y destruye el ahorro en depósitos en términos reales. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Eso que muchos llaman inflación de costes no deja de ser mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Eso que llaman inflación de materias primas es mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Y fíjate si es un efecto monetario que a pesar de que todas las materias primas principales, las energéticas, las industriales, están por debajo de los niveles en precio en los mercados internacionales, por debajo de los niveles de previos a la invasión de Ucrania, hoy
tenemos una inflación subyacente del 6,1% en España y del 3,2% total, que significa una inflación acumulada del 15%, a pesar de que en el periodo junio 2018 a 2023, a pesar de que en ese mismo periodo el precio del petróleo en total no ha hecho nada. Y bueno, es cierto, ¿no? Estamos viendo también que en esa línea, ¿no? El precio del petróleo, es cierto, hemos tenido corrección reciente. La idea, ¿no? De que efectivamente el crecimiento económico se pueda ver impactado de manera negativa ha hecho que el precio del petróleo haya retrocedido. Y la OPEP, pues está en esa idea de seguir reduciendo la producción de crudo para mantener los precios. ¿Tú crees que va a ser posible que la OPEP pueda mantener los precios o es difícil? Bueno, la historia nos muestra que el poder de la OPEP en cuanto a mantener o aumentar los precios del crudo es muy bajo. La OPEP es aproximadamente el 30% de la producción mundial y, además, de la parte que se exporta, muy poco, porque, claro, esa producción de la OPEP, la mayoría va a consumo interno, ¿no? Lo mismo ocurre con Rusia al unirse a la OPEP, ¿no? El OPEP Plus, ¿no? Rusia produce 10 millones de barriles al día, pero solamente exporta 4,5 millones, ¿verdad? Entonces, bueno, pues su capacidad de, digamos, gestionar, manipular, como queráis llamarlo, el precio del petróleo es bastante baja. Pero además, tenemos que entender que la reacción de la OPEP anunciando una reducción de la producción de petróleo de 1,7 millones de barriles al día, en realidad no es una reducción de producción en el sistema. Porque, claro, tienes que tener en cuenta que las exportaciones de Irán y las exportaciones de Irak, que no están sujetos a los acuerdos de la OPEP, se están disparando. Entonces, en realidad, la decisión de la OPEP literalmente lo que ha sido reducir el impacto negativo de ese fuerte aumento, prácticamente 2,5 millones de barriles al día, de la producción adicional en el sistema que llega tanto de Irán como de Irak, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Las materias primas no son la causa de la inflación. Las materias primas son una consecuencia de la inflación. Es decir, hay mucho más dinero en el sistema y ese dinero adicional va a activos relativamente escasos, es decir, las materias primas. Ahora se está contrayendo la cantidad de dinero y se están subiendo los tipos y, oh sorpresa, yo siempre digo Powell 1, Putin 0, desde que Jerome Powell, la Reserva Federal, empieza a subir los tipos, las materias primas, todas en los mercados internacionales se han dado la vuelta. ¿Por qué? Es mucho más caro financiar margin calls, muchísimo más caro financiar almacenamiento de materias primas, todavía más caro financiar barcos ociosos dando vueltas por los puertos. Es decir, claramente hay un efecto monetario, las posiciones financieras se reducen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de momento, ese efecto está ahí. La inflación, desde luego, es muy negativa para el crecimiento, ¿no? Ahora mismo ya se ha consumido el ahorro de las familias y se consume la capacidad de mantener márgenes de las corporaciones no financieras en un entorno de alta inflación. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente? Pues claro, lo estamos viendo todos, las revisiones a la baja de las estimaciones de beneficios y además, por supuesto, menor capacidad de consumo. En España llevamos 2 trimestres, datos de la contabilidad nacional, con la demanda nacional cayendo, no creciendo menos, sino cayendo, negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos comentado, efectivamente, hemos tratado el tema de Rusia y creo que me parece interesante comentar aquí o hacer un cambio de paradigma hacia la parte de las divisas, ¿no? Porque, bueno, hemos comentado la inflación, efectivamente es algo que frena el crecimiento, que impacta negativamente, pero luego, por otro lado,
está parte de los inversores y mucho de lo que se ha comentado recientemente sobre el dólar, ¿no? Que ha habido momentos en los que ha tenido correcciones, ahora parece que al corto plazo está otra vez apuntalando rebotes. Bueno, la gran pregunta es la siguiente. Rusia entró en una guerra contra Ucrania, parece que en todo ese entorno se hablaba de que Rusia y China estaban intentando combatir al dólar para intentar imponer como su moneda, como monedas principales, ¿no? Frente al billete verde, que sabemos que es la divisa de reserva. Y la gran pregunta es, porque China ahora mismo, bueno, sigue siendo la segunda potencia mundial, están ahí cerca ya de Estados Unidos. ¿Es realmente China una amenaza para el dólar? Esta sería, yo creo, lo que muchos de nuestros televidentes oyentes probablemente quieran resolver, ¿no? Porque sí que se ha hablado mucho de ello. Bueno, yo a todas las personas que piensen que el yuan chino es una amenaza para el dólar, les diría lo siguiente: ¿están ustedes atesorando yuanes? Mi respuesta, y no conozco a ninguno de ellos, es no, no lo hacen. Toda esa gente que dice que el yuan va a desplazar al dólar no compran yuanes, no utilizan el yuan, para empezar. Eso ya es la prueba del algodón, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hacemos, no? ¿Por qué el yuan no es una alternativa al dólar? Porque ser la moneda de reserva del mundo no lo decide un gobierno, un Estado, un ejército o tu hoyo. Lo que decide si una moneda es reserva del mundo son 3 factores y ninguno de ellos los tiene ni China ni Rusia. El primero es libertad de capitales, ¿vale? En Rusia y en China hay control de capitales, ¿no? Cualquiera de vosotros que nos está viendo, cualquier persona que tenga un fondo de inversión o que esté operando en bolsa, imaginaos por un momento que tuvierais que pedir permiso al Banco Central para hacer vuestras transacciones y que os diese límites para esas transacciones. Bien, libertad de capitales. Segundo, instituciones independientes del poder político. Claro, la seguridad inversora es clave. ¿Por qué atesoramos dólares? Porque sabemos que la defensa de la propiedad privada, de la propiedad intelectual, la defensa de los principios de libertad de inversora y libertad de capitales está garantizada en Estados Unidos, ¿no? La tercera es que es el nivel de liquidez que puede proveer en un periodo de crisis o de miedo o de pánico bursátil. Yo siempre digo que el dólar es la casa con más ventanas y más puertas en un fuego. Por eso, ante la crisis del techo de deuda en Estados Unidos en el año 2011, el dólar se fortalece, no se debilita. Y además, no solamente continúa como moneda de reserva del mundo, sino que es que está aumentando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no tienes libertad de capitales, cuando no tienes instituciones independientes y cuando no tienes liquidez en el sistema y además tienes, como le pasa al euro, eso no es el caso de China o de Rusia, pero sí es el caso del euro, que tiene el riesgo de redenominación, no existe la alternativa al dólar. Todavía peor, si ya lo vemos desde un punto de vista monetario, si como Banco Central, el Banco Central de cualquiera de estos países comete exactamente los mismos errores que comete la Reserva Federal, pero sin prestarle atención a la demanda mundial de su moneda, lo que termina ocurriendo es que no se presenta ninguna alternativa fiduciaria. No te digo que en el futuro no pueda haber alternativas independientes, eso es otra cosa. Pero China es tan poco amenaza al dólar que fíjate lo que ocurre. A pesar de que haya llegado a acuerdos con sus proveedores para poder pagar en yuanes parte de su comercio, a pesar de que de todos estos titulares que han aparecido en todos lados, datos absolutamente incuestionables es que el yuan se utiliza en menos transacciones internacionales de las que hacen las empresas exportadoras chinas. Es decir, que ni las empresas exportadoras chinas utilizan el yuan como moneda de intercambio en sus transacciones. Y ya para terminar, por si a alguien le quedaba alguna duda,
ni el yuan, ni el rublo, ni el dólar, ni el euro, ni ninguna moneda fiduciaria está soportada por oro. Eso es una ridiculez. Ridiculez en todos los sentidos. La masa monetaria de Rusia comparado con las reservas de oro es como casi 17 veces superior, para haceros una idea, ¿no? Lo mismo, mucho más en el caso de China. Pero es que además la moneda china es una segunda derivada del dólar. Cuando la gente dice, no, es que China tiene una gran cantidad, 3 billones de deuda de Estados Unidos y por lo tanto controla Estados Unidos. No, señor, esas son reservas que no puede utilizar además y que son las reservas que sostienen que el yuan se mantenga por encima de 7, a niveles de al menos $7. Y por lo tanto depende mucho más del dólar que obviamente el dólar es el mismo. ¿Podrá haber una alternativa? Claro que sí. Ahora mismo ninguna. La mayor amenaza al dólar es el gobierno de Estados Unidos. Por eso es tan importante que se mantenga el tema del techo de deuda y las negociaciones. Porque si un gobierno de Estados Unidos apareciese con los incentivos a hacer el loco que tenemos en Europa o en otros países, pues imagínate, déficits del 10-12% y entonces sí, se acababa la confianza en el dólar, pero no porque la gente fuese a utilizar el yuan, el rublo, ya no te quiero ni contar, la rupia india o el real brasileño, que esta es otra cosa clave. Cuando tú unes, porque se habla, ¿no? Van a juntarse Rusia, Brasil, China y la India, ¿no? Yo digo, esto es como los Beatles, pero con todo Ringo Starr, ¿no? Claro, tienes 2 países con control de capitales, con gobiernos autoritarios que controlan todas las instituciones, sin inversión, sin seguridad jurídica y sin seguridad inversora. Y le añades otros 2 que tienen gobiernos populistas que tienen un historial de destrucción del poder adquisitivo de la moneda imposible de cuestionar por parte de nadie que mire a su pantalla de Bloomberg o del servidor que le parezca bien. Pues ha quedado clarito, Daniel, efectivamente, ¿no? Nos dices que ahora, a día de hoy, no hay nadie que le pueda hacer frente al dólar, efectivamente, y que es el propio gobierno, ¿no?, el que tiene la llave de que todo siga yendo bien. Así yo le diría una cosa a los que digan que lo dirán, esas cosas que dice Daniel Lacalle no tienen ningún sentido, ¿de acuerdo? Les diría lo siguiente: tomen sus ahorros, 1.000, no sé, si tienen 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000 euros, tomen sus ahorros, conviértanlos en yuanes y esperen. Ahí está. Ha quedado completamente nítido y clarísimo. A ver quién lo hace, ¿no? A ver. Magnífico. Pues, Daniel, muchísimas gracias. Nos hemos extendido un poquillo en el tiempo que habíamos indicado inicialmente, pero yo encantado. Por mí puedo estar aquí hablando contigo muchísimo más tiempo, pero sé que efectivamente, bueno, está muy ocupado y es interesante que hayas estado con nosotros y espero que hayas estado a gusto y que podamos estar viéndonos muchísimo más veces, ¿no? Más veces y más semanas. Invito a todos aquellos que nos ven, invito a que entren en tu blog delacalle.com y también en tu canal de YouTube, Daniel Lacalle Oficial, con 2 Fs, para que puedan suscribirse también, por supuesto, y te puedan seguir ahí. No sé, ¿ibas a comentar algo? No, nada más que muchas gracias, que ha estado fenomenal. Muchas gracias.